Bueno, vamos a hablar hoy de reconstrucción 3D en traumatismos orbitarios para completar el capítulo de trauma orbitario. Los traumatismos orbitarios es una de las causas más frecuentes de diplopia. Esta puede ser restrictiva o funcional. El enoftalmos y el hipoglobo son las causas de malposición del globo ocular que en general llevan a la diplopia. Su evaluación es clínica y se confirma mediante el diagnóstico por imágenes. Entonces, repasando un poco lo que vimos anteriormente, vemos que hay traumatismos simples y traumatismos complejos. ¿Y cuáles son las indicaciones para, digamos, clasificar estos traumatismos y darles una indicación quirúrgica? Tienen que ser traumatismos orbitofaciales complejos, o sea, que tomen dos o más paredes orbitarias, tiene que haber un marcado de enoftalmos e hipoglobo, y también tener una importante asimetría facial. ¿Cómo hacemos el procedimiento? El procedimiento se hace con la evaluación clínica, la medición de la exoftalmometría, o sea, la posibilidad de ver cuánto enoftalmo tiene el paciente. Y en estos casos solicitamos tomografía computada de órbita y de la cara, o sea, una órbita facial y también una reconstrucción 3D. Esto permite hacer una reconstrucción en un material sintético del cráneo y a partir de eso hacer una confección de la prótesis personalizada. ¿Cuáles son las ventajas y los resultados? La ventaja es lograr solucionar en un solo acto quirúrgico los trastornos funcionales y estéticos que, haciéndolos en forma parcial, es mucho más complicado. Lograr la recuperación funcional y estética en menor tiempo, y en general hay una buena tolerancia al procedimiento, a pesar de lo importante y complejo que es la cirugía. Los materiales que se usan son biocompatibles y el paciente tiene una satisfacción en el postoperatorio que es muy difícil de lograr con una cirugía convencional. Si vemos los casos de la estadística de cirugía, en este momento, ya en 2023, ya llevamos 5 casos de reconstrucción 3D. No es lo más frecuente de todo, porque tengan en cuenta que ya estamos cerca de los 400 traumatismos operados, o sea, estaría cerca de un 1%. Bueno, en el primer caso vemos que esta paciente yo ya la había operado en 2 oportunidades y siempre terminaba con lo mismo, que era, digamos, el enoftalmos, el hipoglobo, y hay una simetría facial, o sea, hay un hundimiento de todo el malar, con lo cual, digamos, la única posibilidad era colocarle una prótesis 3D. Esta es, digamos, lo que es el traumatismo en la reconstrucción de la tomografía 3D. A partir de eso se hace una reconstrucción del cráneo y sobre eso se fabrica una prótesis 3D de titanio. Ustedes ven que esto es bastante complejo. Lo que es importante de esta prótesis 3D es que no solo, digamos, uno repara la pared externa, repara el piso y repara el malar, y que se puede fijar en la parte superior y en la parte inferior. El desafío es colocarla. Bueno, ustedes ven acá el posoperatorio inmediato, donde ha desaparecido el enoftalmos, el hipoglobo, diría que está hasta un poquito más exoftálmica, es conveniente dejarla un poco sobrecorregida, y la zona de malar dejó de estar hundida. Y en esta radiografía de control lo que vemos es como el piso se ha simetrizado, es un neologismo, con respecto al otro lado. Con lo cual
digamos, vemos que la cirugía ha sido exitosa, trabajosa, pero exitosa. Este es el control postoperatorio de la tomografía 3D, de la reconstrucción, y acá podemos ver cómo realmente se ha conseguido una restitución ósea ad integrum, comparándolo con las imágenes anteriores. A ver si las puedo llevar ahí. Fíjense, esto era lo que era previo a la cirugía y esto es lo posterior a la cirugía. Con el tiempo, por ahí, digamos, esto es el pre y este es el post, hay una diferencia notable y realmente la satisfacción de esta persona este, ha sido, digamos, para ella ha sido un hito importante en su vida, porque más tratándose de una mujer, es importante no solo lo funcional, sino lo estético. A través del tiempo, lo que yo he visto con estas prótesis, eh, que existe como una atrofia de los tejidos blandos y a veces hay que hacer un relleno, no de la parte ósea que queda muy, pero muy bien. Este es el segundo caso, fíjense en el oftalmos, el hipoglobo, la simetría facial que existe. Vuelta el mismo procedimiento, se le hizo una tomografía 3D, se hace la prótesis y sobre eso, en este caso, el piso se lo pudo arreglar de otra manera, se le hizo una prótesis que comprende la parte de la pared externa y la región malar. Acá estamos haciendo una orbitotomía inferior y se hace un abordaje súper externo para poder poner la parte superior de la prótesis, se fija acá al frontal y acá se está colocando en la parte inferior. Bueno, si bien la paciente ya tenía un tema de párpado superior, en este caso quedó con un leve, digamos, una leve retracción del párpado inferior, pero desde el punto de vista óseo, fíjense, en la radiografía de control, realmente el resultado ha sido muy bueno. Este es el pre y este es el posoperatorio. Por supuesto, hay que hacer algunos retoques, arreglarle el párpado, pero lo importante es que ambos ojos están alineados en cuanto a su enoftalmo y al hipoglobo. Y la motilidad, que es lo más importante, está conservada. Este es el pre, el posoperatorio de esta paciente, donde se ve cómo está implantada la prótesis 3D. Conclusiones. Está indicada en traumatismos complejos. La ventaja que tiene es que se resuelve en un solo acto quirúrgico los síntomas funcionales y estéticos. Tiene una buena tolerancia y recuperación postoperatoria y hay una satisfacción objetiva del médico, ¿no? Y subjetiva del paciente. Lo único que tengo que tratar de solucionar es esta atrofia de tejidos blandos que se va produciendo a través del tiempo, pero probablemente en las próximas que coloque se le hará un recubrimiento de polietileno poroso para ver si esto contribuye a que no se atrofie los tejidos blandos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer como una especie de conclusión de todo el módulo de patología orbitaria, mostrando algunos casos complejos en la misma, como para que se den una idea de que en realidad, digamos, si bien uno estudia la patología orbitaria, eh, después se va a encontrar con pacientes. Y esto es algo fundamental. Tienen que recordar que no hay enfermedades sino enfermos, y cada enfermo puede llegar a ser parecido, pero nunca va a ser igual, ¿no? Y otra cosa que tienen que ir viendo en la práctica, que lo van a ir evaluando a través del tiempo, es que en general uno siempre se equivoca, ¿no? Entonces, y es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no?
Pero, lógicamente, equivocarse es parte del hacer. O sea, el que no hace nunca cometerá errores. Pero hay una cosa que es muy importante para evitar de cometer errores. Una es que uno tiene que aprender de los errores, pero lo más importante de todo es el conocimiento. ¿Sí? Porque solo vamos a diagnosticar lo que conocemos. ¿Sí? Y el conocimiento es poder de hacer diagnósticos, poder de hacer tratamiento y tener la posibilidad de solucionarle la patología al paciente. Y recuerden que no existen solo enfermedades, sino que tenemos que ver a los pacientes en su integridad y en su complejidad. Bueno, como siempre les recalco, acá lo fundamental es el diagnóstico. Sin un buen diagnóstico no hay un buen tratamiento. Puede haber un buen diagnóstico y un mal tratamiento, pero es condición sine qua non que el diagnóstico sea el correcto y después el tratamiento dependerá de la capacidad, digamos, de resolución de cada profesional. ¿Cuáles son las reglas básicas para esto? Y hay que conocer la patología a tratar. Y en general uno no sabe todo. Es muy difícil hoy en día con la evolución del conocimiento y, digamos, los métodos de diagnóstico y que cada vez van apareciendo nuevas enfermedades, nuevas posibilidades terapéuticas, que es fundamental trabajar en equipo y consultar al que uno considere que puede llegar a saber específicamente más de ese tema. O sea, no es que sepa más en general, sino que sea experto en eso que necesitamos resolver. Siempre realizar un examen oftalmológico completo, solicitar los estudios complementarios adecuados de acuerdo a la presunción diagnóstica y evaluar los mismos sin prejuicios. Eh, Recuerden que existen dos tipos de estudios fundamentales por imágenes, aquellos que son operador dependiente y otros que no lo son. En general, todos los estudios por ultrasonido son operador dependiente. A ver, les doy ejemplo de la ecografía, del ecodoppler, eh, para hacer algo más concreto que usamos habitualmente, la UVM, donde mandan las fotitos, pero uno se guía más que nada, por supuesto, por la clínica previa, y ese estudio le sirve para confirmar, digamos, lo que el operador describe en todo el procedimiento que se hizo. ¿No? Y entonces uno, digamos, relaciona la clínica con el informe y ahí sí uno tiene que ver el informe. Pero todos los demás estudios, como tomografía, resonancia, angiotomografía, angioresonancia, digamos, es conveniente no leer los informes, porque la mitad están equivocados. Y entonces, si ustedes, digamos, en vez de ver el estudio, leen el informe, ya van con un prejuicio y y si no saben correlacionar bien la clínica con el estudio por imágenes, y lo más probable es que cometan un error, hagan un mal diagnóstico y por lo tanto no van a poder tratar al paciente de forma adecuada. Entonces, de acuerdo a eso, uno debe tomar la mejor decisión terapéutica para cada caso. Y por supuesto, a medida que van cometiendo errores, también y viendo pacientes y estudiando, va adquiriendo experiencia y la experiencia, digamos, facilita el diagnóstico y la decisión terapéutica. Bueno, acá tienen todos los estudios, esto ya se lo he repetido, ¿no? Donde lo más importante que tenemos en la órbita es la tomografía computada, accesoriamente la resonancia magnética, la tomografía 3D como les he mostrado, y sobre todo en órbita y por ahí en neurooftalmología, el ecodoppler puede llegar a ser también útil. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Los errores más frecuentes es la falta del examen básico del paciente. No, hay veces que ve pacientes derivados que ni siquiera tienen tomada la agudeza visual, no tienen hecho un fondo de ojo,
no tienen hecho cosas mínimas, un campo visual, una OCT o una tomografía computada. Pero, digamos, tienen un mal examen clínico realizado. Por supuesto hay cosas que son específicas de cada subespecialidad y que uno no tiene por qué, digamos, saber absolutamente todo, pero, digamos, la agudeza visual mejor corregida tiene que estar, un examen de fondo de ojo tiene que estar, una presión ocular tiene que estar tomada, ¿no? Entonces, todo esto lleva muchas veces al diagnóstico erróneo del caso, o sea, no hacemos el diagnóstico que corresponde y se solicitan estudios sin valor diagnóstico. Yo estoy cansado de ver pacientes que vienen con bolsa de estudio, de los cuales más de la mitad no sirven para nada y que, no sé, o uno piensa que el médico que se lo solicitó no tenía idea de lo que le pedía, o que algo que pasa muy frecuentemente, sobre todo en determinados lugares donde se concentra mucha patología y hay muchos profesionales y hay poco tiempo, solicitan estudios porque sí, para, digamos, ponerlo, no pensar mal, ¿no? También otra cosa que es frecuente es el exceso terapéutico, ¿no? Muchas veces vienen pacientes eh, con tratamientos muy agresivos y no justificados. Este, y también otra cosa que lleva a esto de los estudios mal realizados, del mal diagnóstico, es que el paciente pierde tiempo, ¿eh? Y pierde tiempo en el diagnóstico correcto y pierde tiempo en el tratamiento adecuado, ¿eh? Y muchas veces esto lleva al exceso terapéutico y a las secuelas iatrogénicas. Las secuelas iatrogénicas, por ejemplo, serían que uno opera una fractura de piso de órbita. En general, esto pasa con los maxilofaciales. Le reparan la fractura de órbita, pero el paciente tenía una diplopia y la diplopia persiste. Y arreglar una cirugía previa, o sea, reoperar a un paciente, es mucho más complicado que hacerlo de cero. Bueno, acá les vuelvo a mostrar lo que es más o menos la estadística. Entonces, fíjese que lo más frecuente son de la cirugía de los tumores, luego vienen los que son la parte de oftalmopatía endocrina, o sea, las descompresivas, la retracción del párpado superior, la del párpado inferior, las lipectomías, los traumatismos, los cuerpos extraños y, digamos, después las exenteraciones y las nucleaciones. Bueno, vamos a empezar a mostrar ejemplos. Este es un paciente que, como ustedes ven, tiene una exoftalmía bilateral, pero más a predominio del lado izquierdo. Tiene acá un problema con la tomografía computada. La tomografía computada, si bien uno ve que existen músculos engrosados, eh, la ventana es una ventana para partes óseas. Y una cosa que no estaba informada en la tomografía es este defecto que tiene a nivel de la fosa anterior. El ejemplo 2 es un paciente intervenido por una fractura de piso de órbita que en realidad, digamos, probablemente habría que haber evaluado el grado de diplopia que tenía, pero si tenía una diplopia se agravó después de la cirugía. Hizo una fibrosis del recto inferior y, por supuesto, vino porque veía doble para que le realizáramos una nueva cirugía, lo cual se hizo y después de hacer la segunda cirugía, el paciente seguía con diplopia y, digamos, en ese momento estaba la doctora Melek y como solución a esto le hicimos como un frost del recto inferior, pasándolo en una sutura. Bueno, acá les muestro. Este es el paciente.
estaba en esta posición por una posición compensadora, la fractura la tenía del ojo izquierdo, y ustedes fíjense que tiene un bloqueo total de la elevación, no va para nada. Se veía que persistía la fractura, ¿no? El recto inferior está de este lado y de este lado, ahí abajo, engrosado, con lo cual ya uno presumía que había una fibrosis. Le habían puesto una malla de titanio sin fijación, entonces yo se la saqué y le puse una malla dinámica, que en este caso está fijada. Este es el preoperatorio, este es el posoperatorio. El paciente anduvo bien al comienzo, pero, digamos, volvió a fibrosarse el recto inferior y por lo tanto se le colocó un punto, que ustedes lo ven acá, fijado a la frente, se le explicó cuál era el procedimiento que se le iba a hacer, él estuvo de acuerdo, porque realmente veía doble en todas las posiciones de la mirada y, digamos, tenía un trabajo administrativo y necesitaba ver bien. Y con eso, por lo menos no tuvo diplopia en la posición inferior ni en posición primaria. Por ahí le queda un poquito de diplopia arriba. Bueno, el ejemplo 3 es una paciente con una exoftalmía derecha de 3 años de evolución. Es una abogada, o sea, tiene, digamos, un nivel que podría haberse dado cuenta, pero bueno, a ver, los pacientes no tienen la responsabilidad de los diagnósticos y evidentemente esto fue una responsabilidad de los profesionales. Aparte tenía hipermetropización, pliegues de retina, antecedentes de más de 3 años de haber sido operada de un adenocarcinoma submaxilar contralateral, y lo que tenía era un tumor de glándula lagrimal que terminó siendo un adenoma pleomorfo, con el agravante del carcinoma, el antecedente de carcinoma y la evolución que tenía. Bueno, ustedes fíjense, no solo tenía exoftalmía, tenía un hipoglobo marcado, limitación en la elevación, hipermetropización, y este era el tumor, digamos, de la glándula lagrimal, que era inmenso, ¿no? Esto es un corte parasagital, esta es la resonancia magnética, o sea, no solo tiene esta parte de acá, sino que tiene esta parte de acá. Y este es el tamaño del tumor, que es casi de 4 centímetros. Bueno, acá pueden ver los pliegues de retina, cómo se hipermetropizó, del otro lado tenía un astigmatismo miópico, y lo que se puede ver acá es en la tomografía que le habían hecho cuando tuvo el adenocarcinoma de la submaxilar, ya se veía el tumor de glándula lagrimal. Que si uno lo hubiera tomado en ese momento, hubiera sido mucho más fácil. Esta es una OCT donde se ven los pliegues, no, digamos, es una OCT de ese momento, pero en el fondo de ojo se ven perfectamente los pliegues de retina. Ante la persistencia de pliegues de retina, uno tiene que pensar que hay una recidiva del tumor a nivel posterior. Y en realidad, digamos, esta paciente la tendría que haber intervenido quirúrgicamente, no por una orbitotomía externa, sino haberle hecho un abordaje lateral. Como esto se trataba de una recidiva, se le hizo una histología in situ pensando que esto se podía transformar en un adenocarcinoma. Pude resecar, digamos, con mayor facilidad lo que quedaba en la parte posterior. Y esto produjo una mejoría posoperatoria de los pliegues y la exoftalmía. Y se confirmó que era una recidiva. Este es el posoperatorio. Lógicamente quedan imágenes en la tomografía computada ahí, que uno no sabe si es que, digamos, recidivo o es fibrosis. Bueno, acá tenemos el posoperatorio y fíjense cómo, digamos, la paciente evolucionó favorablemente. Hay un recto externo un poquito, digamos, engrosado, y acá tienen, digamos, el corte de la orbitotomía y la plaquita que está puesta para la osteosíntesis.
Esto permite un abordaje más posterior, se hace lo que se llama un Berke alto, que permite el acceso a toda la parte posterior de la glándula lagrimal y a una resección mucho más completa. Bueno, acá les traje como para que vean la plaquita que está hecha para la osteosíntesis y cómo se ve en una tomografía 3D. Fíjense cómo los pliegues mejoraron. Y lamentablemente esta paciente, digamos, tiene una tendencia a la recidiva porque si bien sigue siendo un adenoma pleomorfo, tiene una mitosis mayor de la habitual y creo que ya va por la cuarta cirugía. La última ya, digamos, como estaba muy en la parte posterior, se le produjo una tosis, pero bueno, el ojo está en perfectas condiciones y estamos esperando a ver cómo evoluciona. Bueno, el ejemplo que le sigue es una osteopatía de Graves con compromiso bilateral, sin compromiso muscular, y como les han mostrado, existen tres formas de osteopatía de Graves: las que tienen compromiso de la grasa, la que tienen compromiso muscular y el mixto. Esta paciente tenía indicación de lipectomía, le hicieron una descompresión de pared interna y piso bilateral y simultánea. Conclusión, la paciente terminó con diplopia, hipoglobo, porque hizo un síndrome del seno silente, y esto es una complicación de la cirugía descompresiva de la pared interna y del piso, que está indicada exclusivamente en neuropatías endócrinas. Uno la puede hacer en pacientes con grandes exoftalmos, pero siempre tiene que tratar de hacer lo que se llama una descompresión compensada, o sea, la pared externa, el piso y la pared interna. Bueno, esto es como vino la paciente al consultorio. Fíjense el hipoglobo que tiene, llevamos esta línea acá, limitación en la elevación, y digamos la abducción va bastante bien, pero lógicamente está en distintas posiciones del globo ocular. Este es un test de Lancaster, donde muestra la diplopia vertical que tiene. Estos son fotos de la paciente. Evidentemente tenía un exoftalmos importante, pero fíjense que, digamos, tiene una rectificación del nervio óptico y los músculos extraoculares, hay un pequeño agrandamiento del recto inferior, nada, un poquito del elevador recto superior, pero fundamentalmente lo que tenía grasa, y con una lipectomía hubieran dado perfecto. Bueno, este es el control postoperatorio después de la descompresión. Evidentemente se le hicieron mucho más de un lado que del otro, y esto como complicación le lleva a lo que llamamos síndrome del seno silente, que hace de que el piso de la órbita se vaya cada vez, digamos, erosionando y produzca el descenso del globo ocular. Por supuesto, a esta paciente, digamos, la única solución que tenemos, que fue lo que yo le propuse, es repararle esta fractura, siempre y cuando, digamos, no sigue erosionando el piso, pero con una malla de titanio podría haber andado perfecto. La paciente no volvió, así que no tengo, digamos, una foto para mostrarles, pero sí, digamos, cómo al estar mal indicada una cirugía, digamos, y cuáles son las complicaciones iatrogénicas que está trayendo. O sea, esto es como ella quería quedar y esto es como quedó. Fíjense cómo a través del tiempo, cada vez, digamos, el piso se le va erosionando más y ya tiene un compromiso del seno bacteriano. Bueno, el próximo ejemplo es otra paciente con osteopatía de Graves. Tengan en cuenta que esta es la causa más común de exoftalmia unio-bilateral y es lo que uno más va a ver en la consulta orbital.
Fue operada de retracción del párpado superior e hizo una tosis posoperatoria del ojo izquierdo. La reoperaron en 2 oportunidades. Lo que no evaluaron, y hay que tener en cuenta que las oftalmopatías de Graves muchas veces están asociadas a otras enfermedades autoinmunes como es la miastenia ocular, cuyo signo principal es la fatiga. Entonces, acá, en vez de hacer un tratamiento quirúrgico de ptosis palpebral, había que haber diagnosticado esta miastenia grave, que se hace mediante el electromiograma de fibra única, y hacer una prueba de diagnóstico terapéutica con mestirona, o sea, con piridostigmina. Bueno, esta es la paciente con una ligera retracción del otro lado, la tosis esta que había sido operada. La paciente se le hace, digamos, una prueba de esfuerzo y ustedes ven que caen ambos párpados, estos antes y después, con lo cual, digamos, más el electromiograma y la prueba de diagnóstico terapéutica, o sea, darle el mestinón, la paciente mejoró y hasta el día de la fecha está perfecto. Se quejó, por supuesto, de que la hayan operado en 2 oportunidades de algo que se podría haber solucionado médicamente. Bueno, acá tenemos una paciente con marcada exoftalmía en el ojo derecho, disminución de agudeza visual, hipermetropía, o sea, era un hipermétrope y, digamos, hizo una hipermetropización del ojo afectado. El colega que la estaba viendo en ese momento no tuvo mejor idea que hacerle una pseudofaquia como tratamiento refractivo de su hipermetropía más hipermetropización. Lo que no se dio cuenta es que la paciente tenía una exoftalmía, tenía un tumor intraconal que le estaba produciendo la hipermetropización, los pliegues de retina, y que había que haberle hecho el tratamiento quirúrgico del mismo. Bueno, esta es la paciente, ustedes ven que tiene un exoftalmo, que es bien evidente, y este es el tumor intraconal, que se ve perfecto en la tomografía computada. Acá tienen la resonancia, este es un nervio óptico, y cómo esto está, digamos, empujando el globo hacia adelante, produciéndole la hipermetropización. Esto es el posoperatorio, el intraoperatorio, y este es el posoperatorio. Por supuesto, se hace una orbitotomía lateral y la paciente recuperó en su gran mayoría el exoftalmo que tenía. Y como ustedes ven, acá tiene su cristalino y acá tiene una lente intraocular. Todas estas cosas se pueden ver en la tomografía computada. Y se trataba de un neurilemoma, o sea, un schwannoma orbitario. Y fíjense que en la ficha que yo le hice tenía 6 milímetros de exoftalmía. O sea, este es un error grave de procedimiento, de mal diagnóstico, mal tratamiento y mala evaluación del paciente. Próximo, otra oftalmopatía de Graves, pero en este caso asociado con una neuropatía, tiene indicación de descompresión bilateral de piso y pared interna, aunque ahora hacemos la descompresión compensada, como lo dije anteriormente, pero luego de la cirugía tenía persistencia de su neuropatía, lagostalmo, diplopia, absceso corneal secundario, y lo que hay que hacer en estos casos es no solo es indicar la cirugía, sino hacerla correctamente. Evidentemente, esta descompresión no fue, digamos, lo que tendría que haber sido. Esta es la paciente, fíjense, aparte de la retracción del párpado superior, acá está tratando de cerrar sus ojos, el lagostalmo que persiste, el absceso corneal que tiene. Fíjense la exposición que presenta, más allá del dolor, la pérdida de agudeza visual. Y
digamos, hay un marcado engrosamiento muscular y esta es la descompresión que le han hecho. O sea, de este lado había que haberle hecho de la pared externa y acá, digamos, llegó a la pared interna, pero no fue suficiente, fue demasiado extensa la pared inferior y había que haberle hecho la pared externa de ambos lados. Esto es previo a la cirugía, fíjense que tan mal no estaba, y esto es posterior a la cirugía. ¿Por qué estos pacientes, digamos, eh, a ver, esta paciente realmente con una descompresión de la pared externa, con esta tomografía, hubieran dado perfectamente sin llegar a esta situación? Ya vemos dos pacientes que han sido tratadas, digamos, de forma inadecuada en indicación quirúrgica. Eh, a esta paciente se le dieron corticoides y lo que le hice fue, digamos, un tratamiento con Botox, por lo menos para solucionarle en parte el marcado lagostal que tenía, porque, digamos, hacer una cirugía de esta paciente ya con las alteraciones que presenta, digamos, es bastante complicado y en realidad, digamos, lo volví a derivar al lugar donde lo habían operado para que le solucionen el problema, más allá de que, digamos, no tenía cobertura en el hospital y demás, pero bueno, por lo menos se trató de hacer todo lo posible. Bueno, acá tenemos otro paciente con una exoftalmía bilateral, marcado engrosamiento muscular en forma de uso, congestión conjuntival de ambos ojos, sin retracción palpebral, y lo que tiene es un aumento de la vena oftálmica, y esto es una cosa muy rara, pero es un diagnóstico diferencial con la tomopatía de Gray, que es la fístula dural de bajo flujo bilateral. En general son unilaterales, pero hay que prestar atención a este paciente. Fíjense la congestión que tenía, no tiene retracción, alteración de su campo visual, marcada congestión vascular y tiene un engrosamiento difuso de todos los músculos extraoculares en forma de uso. Y acá se ve el aumento de la vena oftálmica superior. A este paciente que se le dio corticoides y que por supuesto no respondió, hay que hacerle una angiografía por cateterismo y tratarle su fístula dural de bajo flujo. Este otro paciente que tiene una exoftalmía bilateral de 3 años de evolución con disminución de agudeza visual, tiene indicada una cirugía descompresiva y le hicieron una biopsia 2 años antes, sin diagnóstico y tratamiento durante todo ese lapso. O sea, el paciente tenía indicado hacer una cirugía descompresiva y una biopsia y nunca le hicieron ni la biopsia ni la cirugía descompresiva y estuvo sin tratamiento. El diagnóstico histopatológico terminó siendo una hiperplasia linfódea reactiva porque el compromiso era bilateral, se le hizo corticoides y radioterapia y hay que mandar a hacerlo una evaluación sistémica. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo pueden ver un paciente en estas condiciones y no hacerle absolutamente nada? Si bien su motilidad ocular estaba bastante conservada, fíjense el compromiso órbito-palpebral que tenía. Esta es la tomografía computada, donde hay un infiltrado bilateral, más de un lado que del otro. Fíjense que el nervio óptico está metido acá adentro, con lo cual este paciente está indicado hacerle una biopsia o hacerle una descompresión más biopsia, por lo menos del lado mayormente afectado. El diagnóstico fue una hiperplasia linfódea reactiva y digamos, es el resultado postoperatorio y de tratamiento. Por supuesto, hay que terminar con las pequeñas secuelas que tiene, pero bueno, al lado de lo que estaba, quedó maravillosamente bien. Próximo ejemplo es un paciente joven con marcado exoftalmo de 10 años de evolución. Le habían hecho una biopsia por, por el párpado con diagnóstico de angioma cavernoso, ya, lo cual eso llama mucho la atención. Y le recomendaron una conducta expectante, o sea, que se controle.
empezó a hacer una neuropatía compresiva leve evolutiva, tenía una indicación quirúrgica y se le explicaron las posibles complicaciones que tenía. Recuerden que es un exoftalmo de 10 años de evolución. Esta es la paciente, marcada de exoftalmía, tiene una leve alteración de su campo visual, hay un pequeño compromiso del nervio óptico y también tiene un edema. Recuerden que cuando marca blanco o está por encima del perfil, quiere decir que hay edema. Esto porque muchas veces ustedes pueden ver, digamos, el diagrama donde da todo verde, y si miran el perfil de la curva van a ver que están por encima, con lo cual tienen que prestar mucha atención para ver si hay edema. Fíjense el tumor intraconal que tenía con calcificaciones y su nervio óptico que está ahí, que está desplazado hacia la parte interna, tiene zonas hiperintensas e hipointensas en la resonancia magnética, con lo cual tiene indicación de una cirugía. No es un tumorcito, es un gran tumor intraconal. Se le hace un Berke y hay que explicarle a la paciente que el hecho de resecarle semejante tumor le puede traer, digamos, alguna secuela postoperatoria. Y esto es lo que pasó. Hizo una midriasis intermedia, una parálisis del recto interno e inferior, y entonces le indiqué Botox en el recto externo. No es una indicación muy habitual, rehabilitación ortóptica, y actualmente, digamos, en el postoperatorio a los 6 meses, fusiona y está recuperada en un 70% de la parálisis, y la midriasis se ha recuperado casi totalmente. Bueno, como ustedes ven, esta es la paciente que su recto interno no va, este es el lado operado, tiene como una exoftalmía, digamos, residual, que es bastante habitual con semejante tumor, y se le hizo, le hice en el recto externo, no es fácil hacerlo, como para evitar la contractura del mismo y comenzar la rehabilitación. Fíjense que la midriasis ya prácticamente desapareció. Bueno, este es un paciente con un traumatismo, de lo que sobre lo que les estaba hablando, por un proyectil. O sea, tenía una fractura de piso y tenía un cuerpo extraño. El diagnóstico se hizo por tomografía, tenía compromiso visual y de la motilidad ocular, y lo que se le propuso fue una cirugía con extracción de cuerpo extraño y reparación de la fractura del piso vital. El disparo fue bastante a quemarropa, así que la sacó bastante barato. Lo que se pudo ver en el postoperatorio, que había una persistencia del cuerpo extraño intraorbitario, y en esos casos sería útil hacer un control intraoperatorio con una radiografía simple. Este es el lugar de entrada, fíjense, digamos, el hematoma que tiene, el enoftalmos, el hipoglobo. Esta es su tomografía, prácticamente el cuerpo extraño está acá, sé lo que es, ¿no? Y por supuesto con la fractura del piso de la órbita. Esto fue lo que yo le saqué, pero este era como la cubierta del proyectil, y si bien, digamos, no, la fractura de órbita se reparó y esto estaba dentro, entre el seno maxilar y el piso de la órbita, digamos, decidí dejárselo porque ya le había reparado la fractura del piso. Pero observen el tamaño del proyectil, son casi 3 centímetros. Bueno, este es el postoperatorio, donde mejoró bastante. Se ve el proyectil en la radiografía simple y en la tomografía tridimensional. Por supuesto, tenía una alteración del nervio óptico de ese lado. Este otro ejemplo es un gran tumor de tipo vascular. Ustedes observen los vasos que hay ahí, cómo tiene un compromiso intracerebral, no solo orbitario.
Esta es una tomografía 3D, una angiotomografía 3D, donde se observa, digamos, todo este paquete vascular que tiene, de que prácticamente la órbita está totalmente invadida por esto. Entonces se trataba de un tumor vascular intraorbitario y cerebral, que se visualizó por angiotomografía. En estos casos hay que hacer una evaluación hemodinámica y lo conveniente sería una embolización previa y hacer un abordaje conjunto y avisarle al paciente que no solo esto puede recidivar, sino que puede tener secuelas postoperatorias. Conclusiones. Como ustedes ven, digamos, hay casos muy complejos per se, y hay otros casos en los cuales, digamos, está mal hecho el diagnóstico, está mal hecho el tratamiento y, digamos, el paciente tiene síntomas por iatrogenia. Entonces, debemos siempre evaluar correctamente al paciente, indicar los estudios complementarios necesarios e interpretarlos correctamente. Esto es lo que nos permite llegar a un diagnóstico, que es el que corresponde, ser criterioso al momento de indicar el tratamiento médico y o quirúrgico, y ante cualquier duda siempre es preferible consultar. No somos Dios, no la sabemos toda, debemos dejar nuestra omnipotencia de lado y debemos aprender de los errores propios sobre todo, pero también de los errores ajenos para mostrarlos, como en este caso, y evitar la repetición de los mismos. Igual, digamos, el hecho de hacer significa cometer errores, pero tratemos de que sean lo menos posible para beneficio de nuestros pacientes y para nuestro beneficio personal, porque nuestra función es curar y cuando no lo hacemos, por lo menos en mi caso, digamos, no me siento bien. Bueno, muchas gracias por todo y espero que, digamos, estos ejemplos de patología, de casos complejos de patología orbitaria, le hayan servido como para tener, digamos, un panorama más completo de la complejidad de esta patología. Muchas gracias nuevamente.